Mil mensajes. Hoy estamos con el número 920 y avanzando hacia los mil, hacia el logro de los mil mensajes, encontramos aquí en este número algo muy interesante son los procesos de autocrítica. Es decir, cómo hacer crítica conveniente con uno mismo, cómo criticarse, cómo ir más allá y de oír las críticas ajenas y de estimularse si son positivas y de molestarse inclusive si son negativas y más si no creemos que se corresponden con lo que realmente somos, hacemos. Y realmente es muy importante este proceso de autocrítica porque hay de todo y la crítica puede ser una crítica a sí mismo de tipo que tan dura que no la haría ni el peor enemigo y uno siente que mucha gente lo dice y lo declara, que sus procesos de autocrítica son tan duros que ni los peores enemigos lo hacen y eso lo hacen para fortalecerse y para tener realmente los dos elementos de la fuerza, que serían esa fuerza para impulsarse o esa fortaleza para resistir. Y también hay gente que no se hace crítica nunca y que está de verdad y se molesta inclusive con cualquier crítica que reciban porque sus estructuras de personalidad o son muy defensivas o realmente se creen que están haciéndolo muy bien todo y no necesitan de esa crítica interna. Hay gente que también se puede llevar mucho tiempo en defenderse de la crítica que le hacen los demás y de realmente ocuparse poco del proceso de autocrítica. Y cuando uno entonces tiene estos extremos, entonces nos vale la pena preguntar sobre cuál creen ustedes o cuál creemos que son los parámetros más adecuados para hacer un proceso de autocrítica que nos sirva para mejorar, que en el fondo es el objetivo de toda crítica constructiva, y no ser un juez implacable consigo mismo, que uno siente que si es verdad que la persona se hace críticas tan duras que ni el peor enemigo se las hace, lo más probable es que no tenga una actitud positiva ante la vida, sino que se esté buscando todas las fallas que tiene, todas las debilidades que tiene, todo lo que comete en negativo para criticárselo duramente. Y entonces va a un proceso que realmente es un proceso que no se lo deseo a nadie. Tampoco es conveniente el no hacerse ninguna autocrítica, ni escapar de ellas, ni tomar todo el poder que se pueda para evitar que los otros nos critiquen y no criticarnos nosotros. Yo creo que un buen proceso de autocrítica tiene que tener una metódica y al tener una metódica esto implica que la gente sea capaz de saber que un proceso bueno de autocrítica, el objetivo es buscar las fallas, buscar las debilidades, poder clasificarlas, si son fallas superables o fallas no superables, si son fallas en este primer momento, si son fallas no superables, de buscar una alternativa que pueda hacer contingencia, que pueda ayudar realmente a que se enfrente la incapacidad para mejorar esta falla y incluso, como hace mucha gente, transformarla en elementos inclusive de fortalezas y entonces estas fallas aceptadas se vuelven fortalezas, pasa muchas veces, repito, y entonces ese primer paso es buscar entonces las fallas que se tienen, clasificarlas en fallas que son superables o insuperables. Y cuando son superables, entonces establecer un programa para superarlo. Otro de los elementos que tiene un buen proceso de autocrítica es que esa autocrítica se valore y se mida en relación al medio en donde se está. Si realmente es una crítica muy particular de alguien dentro de un determinado contexto de pareja, de familia, de grupo, de institución, de comunidad, de país, de sociedad,
inclusive de humanidad, o es una falla que se está encontrando de manera realmente muy común a cualquiera de estos elementos. Y esto no sirve para buscar excusas, sino sirve para evaluar realmente la magnitud del impacto que pueda tener sobre los demás la presencia de si esta falla en estos procesos autocríticos se encuentran fallas superables de gran frecuencia en lo que nosotros queramos establecer como nuestro sistema que nos contiene. Entonces, después de este segundo paso y de evaluar la originalidad o la extrañeza o la frecuencia, lo común de la falla, entonces ir a otras cosas. Entonces proceder realmente a tener una autocrítica consigo misma que sea constructiva, es decir, no una crítica destructiva, sino una crítica que sirva para uno buscar cuál es la falla, en qué se está fallando con todos los elementos anteriores, pero que sirva para mejorarla, que sirva para optimizarla y no, como hace mucha gente, para buscar castigándose a sí misma o una punición a todas las fallas que ha tenido y le quita la culpa o una excusa para no superarla, porque ya me estoy castigando, pero no estoy tratando de superarla. Y esto yo creo que son los pasos fundamentales para hacer un buen proceso de autocrítica. Es decir, cuando nosotros nos vemos, nos evaluamos, nos observamos primero, nos sistematizamos y le damos el calibre realmente a esa falla y luego la evaluamos bajo diferentes parámetros, pero sobre todo para superarla y que no usemos estos productos de severos procesos de autocrítica para nosotros dañarnos a nosotros mismos, para mostrarnos a cada momento lo malo que somos, las fallas que tenemos, los inconvenientes que tenemos, porque aquí los procesos de autocrítica lo que van a hacer es generar más conflicto, generar más daño, generar más inconvenientes, a contrario de una buena autocrítica severa, puede ser muy severa, puede ser muy específica, pero hecha con fines constructivos. Si los demás inclusive critican para disminuirnos, para quitarnos del medio, para hacer que nuestras debilidades sean más vistas o más evaluadas o que la gente se dé más cuenta de ello, entonces nosotros con el proceso de autocrítica debemos hacerlo en forma constructiva, en forma lo más objetiva posible, que es difícil, pero teniendo unos buenos parámetros para hacerlo y sobre todo con una visión positiva para arreglar la situación o para aceptarla si es una falla insuperable que, repito, pasa muchas veces. Este número, el 920, es muy interesante. Yo le pido que primero se conteste a usted mismo si usted se hace autocrítica. En segundo lugar, si es autocrítica, ¿por qué la hace? En tercer lugar, ¿cómo hace ese proceso de autocrítica? ¿Es muy severo? ¿Es muy restrictivo? ¿Es muy liberal? ¿Es una para buscar excusas? Porque aquí está la pregunta más importante, a mi juicio, para responder. El para qué usted se autocritica o para qué no se autocritica. Este es el número 920 de los 1000 mensajes. Bueno, y siempre es un placer. Este es un buen tema para reflexionar. El proceso de autocrítica que tenemos y que debemos hacer todos y cada uno de nosotros, pero en tono muy sólido y muy constructivo. Será hasta el próximo de estos mensajes.